Hola, buenas tardes, buenos días a las personas que nos seguís desde Latinoamérica. Se acercan las Navidades y desde la editorial Sentir queremos celebrarlo de la mejor forma que sabemos, que es compartiendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia relacionada con la infancia y, por supuesto, todos los recursos literarios que sabéis que siempre ponemos a vuestra disposición. Es por eso que, respondiendo un poco a vuestra demanda y mensajes que siempre agradecemos y recibimos en nuestras redes sociales y en nuestros correos electrónicos, que nos pedís un poco cómo afrontar estas Navidades de cara a los más peques, y por eso hemos decidido organizar este taller. Para aquellas personas que todavía no me conocéis, mi nombre es Mercedes Bermejo, soy directora de algunas de las colecciones que presentamos en el proyecto de Sentir. Explicaros para las personas que no conocéis Sentir. Sentir nace dando respuesta a la necesidad de profesionales, de papis y de mamis, buscando recursos adaptados a la infancia, elaborados por profesionales especializados en cada una de las temáticas que abordamos, siempre desde una perspectiva de infancia y fomentando el buen trato hacia la infancia, como no podía ser de otra forma. Poco a poco vamos sacando nuevas publicaciones, organizando nuevos talleres prácticos, poniéndolos a vuestra disposición. Antes lo podíamos hacer de manera presencial, ahora lo hacemos de manera online para poder llegar a todos los hogares y profesionales que puedan requerirlo. Y como digo, pues aquí estoy para acompañaros, para resolver dudas, comentarios, compartir también experiencias comunes que tenemos muchos profesionales que nos dedicamos al ámbito de la educación y al ámbito clínico, y por supuesto daros algunos consejos, algunas recomendaciones de cómo afrontar estas Navidades. Estas Navidades, como hablamos de la nueva realidad, también hablamos de la nueva Navidad, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar esta nueva Navidad? Y hay realidades como familias, pero también como personas, ¿no? Tenemos diferentes situaciones de familias donde cada miembro de la familia tiene una perspectiva, una manera de abordar estas Navidades de forma distinta. Quedamos con los familiares, quedamos con los abuelos, cómo va a ser la cena de Nochebuena. Antes esto se organizaba con muchísima antelación, en la mayoría de las casas todavía no se sabe cómo se va a celebrar, cómo se va a organizar, y sobre todo lo que más nos importa, ¿no? Cómo lo van a vivir los más pequeños. Y por supuesto que podemos vivirlo sin perder la magia. Yo creo que la magia de la Navidad es algo que no se puede perder, no solamente por los peques, sino porque también la magia está en los adultos. Hay una tendencia ante estas situaciones a idealizar, ¿no? Situaciones pasadas o Navidades pasadas, como decimos ahora, no éramos conscientes de lo felices que éramos cuando antes podíamos juntarnos, podíamos estar todos juntos. Yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora mismo es una situación muy particular que probablemente en unos meses pues será distinta y podamos volver, no sé si a la antigua normalidad o a otra nueva realidad que creemos entre todos, ¿no? Por eso es importante que cada familia encuentre su mejor forma de poder celebrar la Navidad, pero por supuesto poder celebrarla. Es verdad que habrá muchos familiares que no estén sentados a la mesa, bien porque no puedan estar o bien porque ya no están, ¿no? Entonces también el poder elaborar estos duelos, que hay veces que las Navidades o estas celebraciones o festividades también remueven, ¿no? En situaciones de duelo, sobre todo en duelo reciente, duelo patológico, ¿no? Como el que hemos vivido a lo largo de los últimos meses. Sí que es importante el compartir con vosotros que desde Sentir apoyamos todas las medidas sanitarias, todas las recomendaciones, todas las restricciones. Es importante tener en cuenta la infancia, pero por encima de todas las cosas es importante cuidarnos, ¿no? Y ahora mismo la salud es prioritaria y tenemos en cuenta y apoyamos todas las recomendaciones de cuidado, todas las medidas higiénicas, de distanciamiento social, de limitaciones de grupos, de toque de queda, todo esto. Por supuesto que consideramos que es fundamental que lo respetemos por cuidarnos y por cuidar a los demás, ¿no? Y sobre todo a las personas que están en una situación de una mayor vulnerabilidad.
Sí que me gustaría comentar a nivel de salud mental, como experta en infancia, la situación que estamos viviendo, cómo esto afecta a la infancia, esa sería un poco mi idea, y luego daros algunos consejos y recomendaciones de cara a cómo afrontar estas Navidades. Sí que es cierto que actualmente estamos en una vivencia estresante, venimos también recientemente de un confinamiento que ha sido muy duro, ha sido muy complicado, dependiendo también de las circunstancias de cada familia. Es cierto que las familias que han estado en una mayor situación de vulnerabilidad, pues lo han sufrido más, sobre todo también cuando han tenido pérdidas o situaciones estresantes a nivel laboral, a nivel familiar. Y esto inevitablemente ha afectado en los más pequeños que estaban cerca, ¿no? Esta sensación que nos dicen muchos papás, bueno, es que los niños no se enteran o no se han dado cuenta, por supuesto, si hemos estado tensos, como yo digo siempre, los niños son esponjas emocionales, ¿no? Y al margen de los diferentes tipos de familias en los que estemos, y aquí quiero también recordaros el cuento, cuando hablamos de familias, el cuento del mundo y sus familias, que se publicó recientemente en la colección Senticuentos, que esto mi compañera Elena, que está aquí conmigo, pues lo irá compartiendo con vosotros para que podáis conocer también a los autores y a Chus, la ilustradora de la colección Senticuentos, donde hay diferentes tipologías familiares y realidades familiares que es importante que tengamos en cuenta. Es importante proteger a la infancia de una sobreinformación, pero también de la desinformación. La información es importante que esté adaptada a su etapa evolutiva. Sabemos que niños y niñas tienen unas características evolutivas específicas y hay veces que un exceso de información hace que les desborde y no la puedan asimilar adecuadamente, y una desinformación lo que suelen hacer para compensarlo es complementarlo con su mundo de fantasía, que muchas veces se puede distorsionar y puede ser una realidad no correcta. También quiero aprovechar para comentaros este libro que acabamos de publicar, Vinculación y Autonomía a través de los cuentos, de Rafa Guerrero y Olga Barroso, que aprovecho para invitaros la semana que viene, el jueves, que tenemos la presentación, donde se habla de la gestión de los límites, las etapas evolutivas, los miedos, los celos y diferentes situaciones que nos encontramos como papis y mamis y profesionales de la infancia, donde aportan muchos recursos y también a través de los cuentos. También hay que tener en cuenta las familias que han vivido familias de padres separados, donde también ha habido una serie de particularidades que es importante tener en cuenta, que aquí nos cuenta José Luis Gonzalo cómo viven desde el punto de vista emocional, cuando mi corazón tiembla, y esta es la sensación que viven muchos niños y niñas, ¿no? Cuando la casa se parte por dos y uno quiere a toda costa poder evitarlo, donde lo va explicando de una manera muy respetuosa, desde el afecto, desde el cariño, fomentando la expresión emocional de estas diferentes situaciones, y que los adultos también nos habéis pedido un recurso específico para estas situaciones. Por eso José Luis publicó Más adaptado a adultos, la versión del cuento a adultos, Cuando mi corazón calma. Todo esto igualmente lo irá compartiendo la compañera Elena. Desde Sentir ya se habla, y los profesionales de la infancia ya hablamos de la tercera ola de la salud mental. Y para ello hay que tener en cuenta a la infancia, porque efectivamente nos hemos encontrado un mayor número de pacientes o de pacientitos que nosotros llamamos, que han presentado diferentes conductas regresivas, ¿no? Con una tendencia pues cuando ya tenían adquirido el control de esfínteres, ¿no? Que esto también tengo que mencionar, como sabéis, tenemos cuentos para cada situación y cada dificultad. El cuento de la colección Crecicuentos, ¿no? El cuento de Carolina Laguna, que lo tengo también por aquí. Dani y el misterio del pañal, ¿no? Nos hemos encontrado cada vez más niños que han acudido a consulta porque han tenido conductas regresivas como consecuencia del confinamiento. También ha habido alteraciones en el estado de ánimo, niños que han presentado como que estaban más retraídos, como que estaban más tristones. También el síndrome de la cabaña, que se asocia más a adultos, pero también los más pequeños les costaba mucho lo de salir. También con la idea de esta, ¿para qué voy a salir si me dicen no toques, no ponte la mascarilla, cuidado con esto, no vayas para allá? Entonces, mira, por lo menos estoy en casa, que no tengo tanto el no, cuidado, cuidado.
con los miedos y temores que también parece que al final todo lo que es externo, ¿no? Todo lo que es de fuera es inseguro, ¿no? O es peligroso o es hostil, ¿no? También es interesante el que hagamos la reflexión qué discurso, qué narrativa estamos dando a los más pequeños en relación a lo que es de fuera, ¿no? A lo peligroso, ¿no? El otro y las personas eran personas afectuosas o cercanas y ahora de repente pues también puede ser un riesgo estar en contacto con otras personas. Hay niños con una mayor sensibilidad, como digo, que también lo han interpretado de tal manera que incluso les puede llegar a asustar, ¿no? Por eso los miedos nos hemos encontrado con un mayor número de miedos, incluso miedos que consideramos que no tienen mucho sentido, ¿no? Como miedo a la lluvia, miedo a la oscuridad, de repente miedo a las arañas, miedo a situaciones que antes no tenían los niños. Por eso no quiero dejar de mencionar el cuento de Dani contra el miedo, ¿no? Para superar los miedos evolutivos en estas etapas evolutivas de una manera muy lúdica, muy interactiva, muy afectiva. Se va explorando y se va analizando y se va expresando esos miedos, que además en la colección Crecicuentos, como sabéis, por ejemplo, veis, aquí hay un miedo que lo que hacemos para vencerlo es utilizar el gran poder, uno de los grandes poderes que tenemos es el de la imaginación. Y los miedos también los vamos guardando aquí, en el emocisobre, donde vamos guardando que tenemos a Keiko, que es uno de los grandes protagonistas junto a Dani, que los guarda con mucho cariño y por supuesto que protege todos esos secretos. También es cierto que nos estamos encontrando el fenómeno que denomina la Organización Mundial de la Salud, la fatiga pandémica. Estamos viviendo una situación crónica, es decir, no sabemos cuándo va a terminar y esto produce un desgaste, un cansancio, un deterioro y que por supuesto afecta directamente en la infancia y deja toda una serie de secuelas psicológicas. Por eso desde Sentir para nosotros es muy importante poder trabajar desde la prevención de la salud mental para lograr que niños y niñas no desarrollen diferentes secuelas o patologías y a través de los cuentos consideramos que es un buen recurso literario, incluso terapéutico en muchas ocasiones, que desde casa, de una manera muy sencilla, acompañando a los más pequeños, porque además en cada uno de nuestros cuentos comentaros que siempre lo explicamos, ¿no? Al principio, en las primeras páginas, pedimos que sea una lectura acompañada y que les acompañemos en toda esa expresión emocional. Porque además decir que en cada uno de nuestros cuentos, en este cuento, por ejemplo, que es el de adopción, queremos que los más pequeños sean protagonistas y que sean parte de la historia, que junto a un protagonista, como es aquí en Senticuentos, puedan formar parte, puedan acompañar a estos protagonistas y junto a ellos encontrar soluciones adaptadas a la situación y a la realidad de cada uno. Sí que nos hemos encontrado casos de acoso escolar, incluso en algunos casos en etapas posteriores también de ciberbullying, y este cuento, que la verdad es que es un cuento que gusta un montón, El jardín de los abrazos, para trabajar y prevenir el acoso escolar. Como consecuencia del confinamiento ha habido una mayor dificultad en la interacción social, hay un mayor aislamiento social, hay una soledad impuesta en algunos de los casos y en algunas familias, compartimos más espacios reducidos y eso hace que en la relación con los iguales haya una menor interacción y un mayor deterioro en lo que son todas las habilidades sociales. Por eso a través de este cuentito se fomenta mucho, como dice el autor José Antonio Luengo, ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. También, como digo, muy recomendable. Os cuento que en Senticuentos tenemos al final unas pegatinas que a lo largo de la historia las pueden ir colocando, unas hojas para dibujar y siempre, por supuesto, un apartado de recomendaciones para adultos. Siempre decimos de adultos que un día fueron niños y niñas, ¿no? Y que no lo han olvidado porque hay veces que a los adultos se nos olvida, ¿no? Porque creemos que los niños son adultos en miniatura y vivimos en un mundo de adultos creado para los adultos y se nos olvida el poder adaptarlo, el poder agacharnos y poder relacionarnos con ellos desde su mundo, ¿no? Un mundo que es más simbólico, más mágico, más de fantasía y por eso desde Sentir creemos que los cuentos son muy útiles y muy necesarios para abordar todas y cada una de las situaciones que podemos encontrar y que hemos ido poniendo a vuestra disposición en nuestras publicaciones.
Aquí tengo a mi compañera Elena que me va ayudando y va compartiendo con vosotros en el chat. Aquí tengo el catálogo que lo podéis descargar de manera gratuita con todas las publicaciones y colecciones, desde Crecicuentos, que es la etapa evolutiva de 2 a 6, los senticuentos, que abordan diferentes situaciones, que es más de 4 a 8, desde los packs senticuentos, que además lo publicamos la semana pasada y tenéis en YouTube, todos los cuentos, que además hay un pack con un descuento, ¿no?, para todo el pack. La colección Urra, donde se transmiten todos los valores fundamentales de la infancia a través del autor Javier Urra, y que creemos que también, como decíamos, es importante regalar valores estas Navidades, ¿no? Os quiero explicar y enseñar brevemente la importancia del cuidado y respeto a los animales, el cuidado y respeto al medio ambiente, la importancia de la generosidad y solidaridad, sobre todo en estos momentos como pueden ser fechas relevantes como son las Navidades, y por supuesto el respeto, ¿no?, a los iguales y por supuesto también a los adultos. De una manera también muy, muy lúdica, muy interactiva, a través de juegos que se van presentando también a lo largo de las páginas, y también fomentando mucho todo el cuidado del medio ambiente. Aquí está el ecosobre, ¿no?, y a través de estos ecoamigos van descubriendo diferentes valores y, como digo, de una manera divertida, de una manera lúdica y sobre todo de una manera adaptada a su etapa evolutiva. Algunos de los síntomas también más frecuentes que hemos encontrado a lo largo de los últimos meses han sido los problemas de salud física que inevitablemente afectan también en la salud mental, como puede ser la tendencia al sedentarismo, el mayor uso de la tecnología, la obesidad infantil, que ha habido un incremento importante. Por eso recientemente también publicamos con el autor José Antonio Luengo un cuento para fomentar el buen uso de la tecnología. Sabemos que la tecnología ha llegado para quedarse, pero también tenemos que ayudar a los más pequeños, que hay veces que, como los papis y mamis no somos nativos digitales, nos cuesta saber cómo gestionar y dónde poner los límites. Por eso, a través de este cuento explicamos de una manera muy, muy sencilla y muy bonita, a través de la historia de esta niña que va explicando su familia y el uso de la tecnología a través de su familia, a través de su hermano, a través de su hermana pequeña que está constantemente utilizando la tableta, y la importancia de las relaciones y los juegos con los iguales. Y vamos aportando diferentes, a través de estas páginas, recursos, ideas y soluciones, donde se invita mucho, siempre abajo a la derecha hay preguntas reflexivas, donde se invita a la reflexión. ¿Alguna vez han hablado contigo tus padres sobre algo que les preocupa de ti? ¿Habéis llegado a algún acuerdo? Y también preguntando qué soluciones se te ocurren, ¿no? Aportando soluciones, pero como digo, siempre todo lo que tiene que ver con el razonamiento, la reflexión, la autoconciencia, son competencias emocionales muy importantes en estas edades de la infancia, el pensamiento crítico, y creo que también es labor nuestra como adultos el poder acompañarles en este pensamiento. Sí que es cierto que a lo largo del confinamiento hemos visto que ha habido un incremento en el número de casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual en la infancia. Sabemos que es un tema delicado, es un tema complicado, pero es una realidad en la que vivimos. Las estadísticas son muy elevadas y aquí contamos con la autora, Margarita García, que también publicamos este cuento de ¿Qué color son tus secretos?, pero también está el cuento de Tu cuerpo es un tesoro, donde además hemos descubierto que con este cuento podemos hablar de muchos secretos, los secretos buenos, buen y malos, o los secretos esos malos, malísimos, malos osientos, ¿no? Como dice Alma, que es la protagonista de esta bonita historia, y vamos hablando de esos secretos y también de una forma amable, de una forma respetuosa, de una forma incluso divertida, ¿no?, como muy bien explica la autora. Así que os invito también a que podáis conocer este bonito cuento y el de Tu cuerpo es un tesoro, donde ayuda mucho más a conocer el cuerpo, los límites del cuerpo y adquirir recursos para poder decir que no y poder expresar esas cosas que me pueden molestar, ¿no?, del otro y del adulto y que me incomodan. En esta situación es una realidad que directa o indirectamente hemos perdido a seres queridos. Hay veces que no hemos sabido cómo manejarlo de cara a los más pequeños. Los adultos
no nos hemos podido despedir. Todos estos rituales establecidos que ya conocemos en el mundo de los adultos, pero muchas veces no existen estos rituales en el mundo de la infancia. Y por eso este cuento, El talismán de Luna, en casos de duelo, de pérdida y de duelo o de trauma, es muy importante y es muy interesante cómo lo aborda, porque además se puede generalizar a todo tipo de pérdidas, ¿no? Aquí cada uno proyecta su propia historia. Aquí tenemos la historia de Luna, una niña que le gusta mucho jugar, le gustan mucho los juguetes, le gustan mucho las pinturas. Y además aquí Luna pregunta, ¿tú cómo te llamas y a ti a qué te gusta jugar? ¿No? Llega un momento que los protas del cuento establecen una conversación, un diálogo, incluso una relación con los protagonistas de cada uno de estos cuentos, ¿no? Y aquí nos encontramos que a Luna, de repente, un día le pasa algo terrible, ¿no? Esa sensación como que todo se desarma, ¿no? Y aquí le preguntamos, ¿qué crees tú que le pasó a Luna, ¿no? ¿Quieres escribirlo, dibujarlo en las páginas del final? Y aquí los peques van proyectando su propia historia, su propio duelo, su propia pérdida, todas las emociones que va sintiendo, esa necesidad también a veces como de desconectarse, que esto nos pasa también a los adultos, ¿no? Desconectar lo emocional y lo racional, lo que en psicología hablamos de la disociación, ¿no? Que es mucho más habitual en la etapa adulta. Y los niños, pues vemos que hay veces que hay rabia inexplicable, que hay regresiones, hay fracaso académico, hay diferentes reacciones, ¿no? Y también va haciendo a lo largo de estas páginas pequeños guiños para los adultos de cómo acompañar emocionalmente en estas situaciones. Y en este cuento en concreto hablamos de una palabra muy, muy difícil, ¿no? De la resiliencia, que es esa capacidad de superación ante situaciones adversas. Y también aquí vamos construyendo el kit de resiliencia con diferentes recursos, desde tiritas, botes de corazones, esas figuras, esos referentes que nos ayudan, esos juegos que nos calman, ¿no? Y que nos ayudan también a poder reparar y que son tan importantes, ¿no? Os recomiendo también que conozcáis el talismán de Luna, que gracias Elena por irlo compartiendo. También es muy importante no olvidarnos de toda la perspectiva de género, que para sentir, por supuesto, tiene un valor muy importante, el poder establecer una igualdad entre niños y niñas y poder fomentarlo desde el inicio de la infancia y a través del modelaje, por supuesto, de los referentes, ¿no? Otros problemas que hemos encontrado también en estos últimos meses han sido las alteraciones en el sueño y también en la alimentación. Os quería compartir con vosotros uno de los cuentos de Crecicuentos de Dani no quiere dormir, ¿no? Esto es bastante habitual. Pues aquí tenemos de Crecicuentos al ilustrador Raúl Grabau y en este caso la autora es Rosa Llobet. Las dificultades en la conciliación del sueño y los despertares nocturnos. Esto ha sido bastante habitual y hay veces que los padres consultan y madres con nosotros de, oye, ¿y por qué ahora cuando ya todo ha pasado? Hay veces que cuando ya todo ha pasado uno siente más la seguridad de poder manifestar ese malestar que tiene y, por supuesto, puede estar asociado con las dificultades con el descanso. Incluso recientemente hemos recibido solicitud de apoyo por parte de colegios, incluso de institutos, porque les ha sorprendido la cantidad de pesadillas que son más evolutivas en etapas tempranas, pero incluso en adolescentes, ¿no? Que hay muchas alteraciones, todo aquello que a lo mejor no se está pudiendo manifestar durante el día, parece que aparece durante la noche, ¿no? Por eso es importante y os recomendamos también este cuento de Dani no quiere dormir, también aparece con juegos interactivos a lo largo de las páginas, con desplegables y, como digo, siempre con el respeto y con el cuidado que merece la infancia. Y nos hemos encontrado, a pesar de que empezamos el curso en septiembre, nos hemos encontrado muchísimo absentismo escolar, nos hemos encontrado mucha angustia por separación y aunque papás y mamás dicen, pero bueno, si es que no lo entiendo, ¿no? Ya hace tiempo que empezó el curso. Es un curso extraño, diferente y como siempre decimos, con esta nueva realidad a la que no terminamos de adaptarnos, ¿no? Y que nos cuesta en el día a día. Y cómo no les va a costar a los más pequeños, ¿no? Por eso también, aprovechando el mes de septiembre, publicamos este cuento
de Dani no quiere ir al cole, también de Crecicuentos, de Mar Romera, la autora, donde va explicando esas situaciones que solemos vivir, ¿no? Cuando nos cuesta ir al cole. Esto es muy bonito también. Aquí se presenta Dani y aquí Dani le cuenta al lector un secreto. Es un secreto para pequeños y los mayores no lo pueden entender. Hay cosas que les pasan a los pequeños que a los adultos nos cuesta entender. Fijaros qué razón tiene Dani, que dice que los adultos siempre llevan gafas oscuras y tapones en los oídos que no les dejan ver y escuchar. Pero espera, que ahora Dani va a contar el secreto. El secreto es que algunos días no quiere ir al cole. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez? ¿Quién no le cuesta por las mañanas ir al trabajo y muchas mañanas dicen no quiero ir al trabajo? ¿Cómo no les va a pasar esto a los más pequeños, no? Pues a través de este cuento ayudamos a los más peques a poder acompañarles en este proceso de adaptación a la escolarización y sobre todo fomentando mucho la expresión emocional. No quiero dejarme situaciones en las que familias ya venían con dificultades o enfermedades previas, ¿no? Como puede ser el cáncer, que sabemos que es una realidad en la que nos encontramos muchas familias. Y aquí tenemos este cuento escrito por una psicooncóloga, por Mónica Fraca, donde habla de las diferentes situaciones que podemos encontrar cuando hay un familiar con cáncer y cómo acompañarle. No nos queríamos olvidar en sentir, como digo, respondiendo siempre a vuestras solicitudes y sobre todo al estudio, un estudio inicial que hicimos de revisión bibliográfica de la literatura infantil en colaboración con varias universidades, donde detectamos los temas más relevantes, más importantes y que más necesitaban las familias, además de haber elaborado una encuesta para poder siempre escucharos, porque desde Sentir siempre estamos a vuestra disposición intentando dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Aquí tenemos para familias con niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, de Natividad Pérez, también de cómo explicarlo, cómo acompañarlos, cómo entenderlo. Insisto, no es para niños que han sido concebidos mediante tratamientos de fertilidad, sino que estos cuentos, también como el cuento que os enseñaba antes de fertilidad, estos cuentos son para conocer otros tipos de familia, otros perfiles de niños, para conocernos, entendernos y fomentar pues una convivencia pues más sana, más saludable, más diversa. Y hablando de diversidad, no quiero dejarme también la colección Neuricuentos, que aborda diferentes situaciones, como puede ser la discapacidad, y poder integrar y normalizar la discapacidad, como el cuento tan bonito también de La mirada de José Luis para niños con, entender niños con déficit de atención o hiperactividad, que el problema no está en el niño, sino que la solución está en la sociedad y la solución pasa por la mirada con la que miramos a los niños y niñas en función de sus situaciones y características y valores, porque por supuesto lo que miramos siempre desde Sentir son los valores. Para terminar, porque al final hay un espacio de dudas y preguntas que los podéis ir exponiendo en el chat y también a vuestra disposición, pero teniendo en cuenta las preguntas que hemos ido recibiendo a través de la compañera Elena de Comunicación, de cara a estas Navidades, sí que queremos daros algunas recomendaciones. En primer lugar, en la medida de lo posible, anticipar y explicar cómo van a ser estas Navidades. Los niños y niñas tienen derecho a la información, como decía antes, y poder explicar cómo lo vamos a organizar, quiénes vamos a estar, cómo vamos a estar, para poder cuanto menos imaginar, ¿no? que el proceso de anticipación genera mucha seguridad y protección en los más pequeños, ¿no? Y en estos momentos de incertidumbre constante, de inestabilidad, esta sensación de descontrol que además sentimos muchas veces los adultos, es importante que en la medida de lo posible transmitamos seguridad a los más pequeños y, por supuesto, en estas fechas tan señaladas. Este año va a ser diferente, ni mejor ni peor, pero estoy segura que vamos a poder rescatar aspectos positivos de estas Navidades diferentes. En el confinamiento pudimos experimentar más tiempo libre, más tiempo en familia, más tiempo de cocinar, de jugar,
de tranquilidad, son realidades y eso lo vivimos, ¿no? Y como muchas veces pregunto a papás y a mamás, ¿cómo quieres que el día de mañana te recuerden o recuerden tus hijos estas Navidades, ¿no? Porque esto queda en el recuerdo, esto queda en el cerebro, queda implícito en el cerebro de los más pequeños, cómo queremos que lo recuerden el día de mañana. Y eso depende de nosotros, ¿no? Cómo queremos construir o co-construir entre todos esos recuerdos. Siempre desde una actitud positiva. No es lo mismo decir que el virus es malo y que el virus mata, sino que en esto estamos todos juntos y estamos luchando, y si nos quedamos en casa conseguiremos que el virus se pueda marchar, ¿no? Nuestro lenguaje es muy importante y cómo lo transmitimos también desde la calma y la tranquilidad es fundamental. Y haremos todo lo posible por tener unas Navidades lo más bonitas posibles. Es normal estar tristes, es normal que si estamos en situaciones de duelo, que las Navidades son muy señaladas, podamos estar tristes. No es lo mismo estar tristes que derrumbarnos, ¿vale? El poder expresar una emoción, y aquí no me quiero dejar un cuentito importante, que son los plantánimas. Los plantánimas son unos seres que son mitad plantas, mitad animales, y aquí tenemos alegría. Y por supuesto que en Navidades podemos hablar de aquellas cosas que nos ponen alegres y cosas que podemos hacer. No de lo que no podemos hacer, sino de lo que sí podemos hacer. Hay otras cosas que sí que vamos a poder hacer. A lo mejor no podemos ver a los abuelos, pero a lo mejor sí podemos escribirles cartas o hacer crismas navideños, como hacíamos antiguamente y ahora ya no se ha dejado de hacer. Podemos hacer videollamadas, ¿vale? Y podemos cocinar juntos. Entonces sí que hay muchas cosas estas Navidades que por supuesto nos van a poner contentos, ¿no? Aquellas cosas también, aquí tenemos a tristeza, y hablamos de las cosas que a tristeza le ponen triste, ¿no? Y hablamos de nuestra propia tristeza. Aquí tenemos también, ¿a ti qué cosas te ponen triste? ¿Me quieres enseñar cómo es tu cara de triste? Es importante que fomentemos la expresión emocional facial, ¿no? Que hay veces que también con este abuso de la tecnología hay veces que no hay esos espacios para poder expresarlo y esos permisos, ¿no? Está bien estar tristes, y estas Navidades pues a lo mejor no podemos estar tanto juntos y no podremos vernos, pero sí que a lo mejor podemos hacer un calendario diferente al calendario de Adviento y hacer una cuenta atrás de que seguro que más adelante, en unos meses, podremos estar juntos, sobre todo cuando haga buen tiempo y podamos estar al aire libre, ¿no? Pero es normal y está bien que estemos tristes, ¿no? Habrá momentos que esto me enfade y que me frustre, y esto es normal también, ¿no? Y que también permitamos que hay veces que en algunas familias está prohibido el enfado, ¿no? Es importante legitimar el enfado porque si no, hay veces que se canaliza a través de otras vías que son más disruptivas o más desadaptativas. Sí que es importante que mantengamos las risas, que mantengamos los juegos, que mantengamos el tiempo libre, que esto es importante también para los más peques poder vivirlo durante las Navidades. El miedo está bien, es adaptativo, pero es importante que no se quede, porque si no el miedo puede llegar a bloquear, ¿vale? Es cierto que estas Navidades no habrán 1000 planes, no habrán comidas copiosas, no habrán un montón de reuniones familiares y de amigos, pero bueno, a lo mejor estamos un poquito más tranquilos y a lo mejor también sabemos disfrutar de esa tranquilidad, ¿no? Entonces, y podemos llegar a valorar esa tranquilidad. Ya habrá seguro momentos de alteración, de juego, de fiesta y de mucha gente. Y lo que por supuesto no nos puede fallar estas Navidades es amor, porque no hace falta la presencia física, ¿no?, para que esté presente el amor. Gracias también a la tecnología, a través de las videollamadas, de los mensajes, de cartas, de juegos, podemos llegar a los seres queridos y transmitirles también nuestro amor y nuestro afecto, como digo, también en estas fechas tan señaladas. Os digo, este es un cuento para fomentar las emociones, la inteligencia emocional, y que además estos plantánimas tan divertidos, que son mitad plantas, mitad animales, al final hay un juego de origamis con diferentes juegos y actividades que voy explicando de cómo utilizarlo, cómo manejarlo,
y cómo puede ser también un regalo bonito para estas Navidades. Hay que buscar formas también para poder encontrarnos con los abuelos y con los seres queridos, que ahora más que nunca tenemos que cuidarles mucho, aunque sea al aire libre un ratito, aunque haga frío. También, como digo, retomar viejas costumbres que teníamos antes, como puede ser lo de enviar postales, cocinar y encontrar esos juegos que a lo mejor durante el confinamiento también habíamos dejado en stand-by, pues se pueden retomar también estas Navidades. Lo que está claro es que serán unas Navidades inolvidables y eso también es nuestra labor, el conseguir que puedan ser inolvidables para los más pequeños. Y depende de nosotros, en nuestras manos está cómo queremos que lo puedan recordar. Como decía, es importante proteger a los más pequeños y no sobreproteger frente a ciertas situaciones, informaciones o detalles, pero siempre dando esa información. De cara a los más adultos, no quiero dejar de compartir con vosotros este libro que publicó Javier Urra, Afrontamiento en momentos de crisis psicológico ante situaciones de pandemia. Y pues quedo a vuestra disposición por si hay dudas, consultas, preguntas. Nos quedan unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna consulta. Estoy viendo algunos de los comentarios que habéis ido poniendo en el chat. Tenemos saludos de diferentes ciudades, países. No sé si queréis comentar alguna cosa. Sí que deciros, hay otros libros que no he compartido con vosotros porque son muchos los que tenemos en Sentir. Aquí está el de Retratos de resiliencia en situaciones de resiliencia, sobre la emoción y el cambio también desde el punto de vista de psicoterapia. Hay una colección fantástica que es Neuroaventuras, que estimula diferentes áreas cerebrales como la atención, la concentración, la memoria. Es más de 8 a 12 años más o menos, a través de diferentes aventuras, retos y pruebas que hay a lo largo de las páginas, que son súper divertidas, con Swift y Brainy, y que también os recomiendo y que ahora compartirá también la compañera Elena para que los tengáis a mano. ¿Hay alguna duda? ¿Algo más que queráis comentar? Sí que es verdad que los libros llegan a Latinoamérica, tardan un poquito más ahora con toda esta situación, pero los libros que son para adultos están en la versión ebook. Los cuentos sí que es importante que estén en papel, que se puedan compartir y se puedan leer en papel. Muchos están llegando a diferentes distribuidores de diferentes países de Latinoamérica y ahora os lo pondrá, mira, ya os lo ha compartido Elena, Cúspide en Argentina. Y deciros que desde Sentir, desearos unas bonitas fiestas, que como decía, está en manos de todos y todas, pero sobre todo de los adultos, intentar que se recuerden de una manera diferente, eso seguro, pero que no perdamos esa magia, ¿no? Esta parte dulce que tienen las Navidades y que esta parte no se puede perder. Desde Sentir, una vez más, desearos que os cuidéis mucho, que tengáis unas bonitas fiestas, que cuidéis a las personas mayores en especial. Invitaros al taller que tenemos la semana que viene sobre el libro que os he comentado antes de vinculación y autonomía a través de los cuentos de Rafa Guerrero y Olga Barroso. Como sabéis, son talleres siempre muy pedagógicos, donde queremos que os llevéis información, os llevéis recursos, os llevéis ideas para poder aplicar en vuestro día a día. Seguimos haciendo cuentiterapias, antes las hacíamos presencialmente, como todos nos vamos adaptando, ahora lo estamos haciendo online, lo tenéis igualmente en el canal de YouTube, diferentes cuentiterapias. Tenemos un taller súper chulo y divertido estas Navidades, que es un taller de creación de personajes, que además del ilustrador Andrés Pavón, el ilustrador de los Plantánimas, que nos va a enseñar a los más pequeños a hacer diferentes personajes. Y la verdad es que os lo recomiendo muy mucho. Yo deciros que tengo 2 peques y ahí voy a estar porque están deseando que nos enseñe cómo dibujar y cómo hacerlo,
creo que es el día 20, bueno, ahí se lo dejo a Elena, no quiero equivocarme en la fecha, pero es en plenas Navidades, lo hacemos por las tardes para que todas las personas que nos seguís desde Latinoamérica, pues siempre pues, estar a vuestra disposición y que también podáis disfrutar de los talleres que organizamos y que también organizamos para vosotros y vosotras. Igualmente tenemos newsletter todas las semanas, que si os anotáis, ahora os pondrá Elena el link, que si os anotáis, siempre damos un montón de información y también de consejos y de ideas y de novedades. Desde Sentir, si lo queréis recibir, os pone el link también la compañera Elena de Comunicación. Gracias a todos y todas por seguir confiando en Sentir, por seguirnos, por confiar en nosotros y felices fiestas. A cuidarse mucho.